amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Otón Casillas, bienvenidos al blog y videoblog Educar para la Competitividad, espacio en el cual platicamos de temas referentes a la educación, a la tecnología, innovación, diferentes aspectos que nos pueden dar pautas para realizar acciones y ser un México más competitivo. El día de hoy estamos muy contentos de que nos reciben aquí en la Universidad Panamericana, en el Centro de Innovación y Patentamiento. Si puedes presentarte con nuestros invitados. Claro que sí, director, por favor, sí. Un gusto. Oye, pues bienvenido, es un gusto platicar con ustedes. Mi nombre es Juan Alberto González, soy director del Centro de Emprendimiento e Innovación de esta Universidad Panamericana. Y pues bueno, la verdad es que con un tema que nos es de mucho interés, Otón, y bienvenido a tu casa también, y encantado de poder platicar contigo lo que estamos haciendo como universidad y de conversar de aquellos temas que seguramente coincidiremos mucho, que desde el ámbito universitario hay mucho por hacer, pero también hay mucho por invitar a que otros actores puedan hacer de manera conjunta para hacer justamente de la innovación un tema que nos lleve a un nivel de mucho mayor desarrollo como país, como estados, como empresas, como individuos, ¿no? Entonces, gracias por darte el espacio de platicar conmigo. No, pues muchas gracias, Juan. Precisamente estamos aquí en el espacio, que es el Centro de Innovación y Patentamiento. Y bueno, hablando de este tema, que el nombre lo dice todo, ¿qué importancia tiene el concepto de innovación, la aplicación de la innovación para el desarrollo de países como el nuestro? Y mira, Tom, la verdad es que es un tema muy interesante, aunque pareciera que conceptualmente es algo muy de moda o es algo en donde todo el mundo habla de innovación como si fuera pues aquel aspecto soñado cual uno quiere alcanzar y que a veces pareciera inalcanzable. Es un tema mucho más de operación y mucho más de toma de decisiones y de acción, por supuesto. Para nosotros y desde la perspectiva de cómo lo hemos vivido en la universidad, el tema de la innovación es uno de los eslabones fundamentales para poder transformar el conocimiento, al menos desde la universidad, generado por investigadores, por estudiantes, por todas aquellas personas vinculadas a algún quehacer creativo, hacia la atención de una necesidad del mercado o de la propia sociedad, y que esto, por supuesto, haga sentido comercialmente. Y en ese sentido podemos hablar de que la innovación se ve justamente como el indicador natural de cuando una economía está creciendo de manera robusta, de manera importante, basándose justamente en temas de ciencia y tecnología para atender problemas desde la atención en temas de salud, en tema de alimentación, por supuesto en tema de infraestructura, en tema de movilidad, y al final del día países como Alemania, Finlandia, algunos otros más, por supuesto Estados Unidos, son naciones que han entendido la innovación como un elemento fundamental en el desarrollo no solo económico, sino desarrollo social de lo que implica una nación en una expectativa, vamos a decirlo, positiva, hablando competitiva, y que puede generar no solo valor económico, sino también valor social para una economía. Muy bien, en países como el nuestro, normalmente escuchamos comentarios de ver el tema de innovación como un aspecto poco alcanzable. Claro. Desafortunadamente no estamos en el nivel todavía de esos países, hablando de cuestiones como el porcentaje de inversión de la innovación con respecto al PIB. ¿De quién es responsabilidad la innovación? ¿Es solo de los gobiernos, de los empresarios, de las personas? Según tu concepción de este concepto, ¿de quién sería responsabilidad? Y fíjate que es un concepto que la verdad es que en otros países nos han dado la muestra de que la innovación, y hablando desde el punto de vista de crecimiento económico y desarrollo económico, está influenciado de manera positiva por actores diversos, ¿no? En principio, la cabeza es el gobierno, por supuesto también las instituciones de educación superior, centros de investigación, las empresas, por supuesto, pero también la sociedad. Fíjate que a mí me sorprendió mucho el conocer el caso de Japón, en donde encontrabas una estructura en la cual, si bien al inicio de cuando Japón decidió ser una nación como lo que ahora es, desarrollada y sustentada en términos de innovación en su economía, empezó primero a través de que el Estado hizo una inversión importante en la construcción y habilitación de capacidades tecnológicas para el país. Posteriormente fue involucrando a que las universidades y centros de investigación comenzaran a generar soluciones importantes para el ámbito industrial en un primer momento, y por supuesto también las empresas comenzaron a invertir de manera interesante para hacer que las universidades, los centros de investigación generaran soluciones que fueran potencialmente una ventaja competitiva en la industria japonesa, ¿no? Entonces, hoy en día tú te encuentras niveles de inversión comparativamente con México, en donde en Japón, de manera particular, del 100% de lo que se invierte en temas de ciencia y tecnología en aquel país, el 80% lo está invirtiendo el sector privado, es decir, las empresas
que están interesadas en hacer que este conocimimiento llegue rápidamente al mercado, transformado en soluciones de rápido alcance, no solo de impacto económico, sino también social, y el otro 20% está siendo financiado por el gobierno. Caso contrario, por supuesto, en nuestro país, que hoy en día es totalmente contrario. Más allá, un poco más del 70% de la inversión que en conjunto como país hacemos en ciencia, tecnología e innovación es lo que aporta el gobierno, y solo escasamente un 30% puede estar dividido entre empresas de manera particular y también parte de la sociedad o algunos organismos que les interesa hacer que la innovación sea un eslabón fundamental para el desarrollo del país. Digamos que se invierte un poco estos porcentajes, sí, claro, con relación a lo que es nuestro país. En su libro llamado Innovar o Morir de Oppenheimer, él hace un estudio, un recorrido en diferentes países, donde menciona incluso este tipo de casos, Israel y otras cuestiones, y bueno, donde los centros de innovación, de investigación juegan un papel bastante interesante en ese sentido, donde hay casos en que han sido exitosos y hay casos en que no lo son tanto. Definitivamente es un reto hacerlos funcionar de una manera vinculada con todos estos sectores, ¿verdad? ¿Qué beneficios tú les ves a centros que promueven la innovación aquí en México? Pues muchísimos. Mira, en principio, cuando la investigación, sin que se vea tentada a solo investigar aquello que comercialmente es de interés y guarda una intencionalidad importante para explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza de un mundo como el nuestro, y en esa búsqueda de entender la realidad en la cual vivimos, la ciencia hecha por los centros de investigación, entre más corresponda a un estudio de la realidad en la cual vivimos, pero también a la atención de alguna necesidad en particular que vive el contexto local o nacional o mundial o global en este caso, en esa medida empieza a haber un círculo virtuoso en el cual el crecimiento de la ciencia y la tecnología va mucho de la mano de cómo esto se convierte en un beneficio social para las personas que viven en ese territorio, y no necesariamente ocurre como en muchas economías, sobre todo, yo te diría que la mexicana cada vez menos, pero sí las que vienen hacia abajo de nuestro continente, específicamente Centroamérica, quizá y algunas partes del sur del continente, en donde efectivamente se investiga mucho de muchos temas, pero poco o casi ninguna relación se tiene con atender las necesidades que se viven hoy en día en esos países. Entonces, cuando los centros de investigación no se hablan con la realidad y por lo tanto no se hablan con lo que ocurre en el sector social y en el sector empresarial, y mucho menos a nivel del sector gobierno, pues caminan por vías distintas y nunca se entrelazan, y por más dinero que le inviertas a la investigación y al desarrollo, si esta no impacta positivamente los grandes problemas de un territorio, de un país o de una población, te diría que es una inversión interesante porque te permite explicar cosas que pasan en el mundo, pero con poco potencial de impactar positivamente en la sociedad. Entonces, uno de los principales beneficios, o el principal que yo vería, es que a la medida que un centro de investigación o una universidad como la tuya, como la nuestra, se vinculan de manera concreta con las necesidades que están en el entorno en el cual se desarrollan, en esa medida es más pertinente la existencia de esa universidad, o es más pertinente la existencia de ese centro de investigación, en la medida que aporta valor a esa sociedad. Y lo vemos en centros del MIT, en centros de muchas universidades, ya ahora en Singapur, en Alemania no se diga, en muchas partes del mundo, que hoy en día, más allá de medir el impacto en número de papers, o el impacto en cuántos centros de investigación o infraestructura tiene un centro, te dicen el impacto que causan en términos de qué parte de lo que ellos investigan está impactando en solucionar problemas que aquejan al mundo. Contaminación, delincuencia, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que nos puede dar pertenencia a las universidades y centros de investigación. Totalmente de acuerdo. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en MIT hace un par de años y precisamente nos platicaban de esos indicadores de medición, cómo precisamente ya no sea el tema de cuántos artículos, etcétera, sino a cuántas millones de personas impacta positivamente en su vida ese nuevo producto, servicio o solución tecnológica. Así es, sí. Estamos totalmente de acuerdo con ese concepto. Háblanos un poquito de lo que es este Centro de Innovación y Emprendimiento aquí de la Universidad Panamericana. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo llevan a cabo? ¿Qué metodologías, qué herramientas están implementando en el ámbito de la innovación para ayudar a los muchachos, a los docentes, a toda la comunidad universitaria a ser innovadores, a llevar a la práctica sus ideas? Claro.
te agradezco el espacio que me das para platicar esto. Fíjate que el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Panamericana surgió justamente como esta entidad que intermedia entre la generación de la oferta tecnológica que tiene la universidad y lo que es justamente el sector social o industrial, es decir, lo que es lo externo a la universidad, vamos a llamarlo entrecomillado, y lo que internamente la universidad hace o desarrolla. Entonces este centro, con esa encomienda cuando surgió, estableció 3 grandes líneas de trabajo. Una que es la incubación de empresas, a través justamente de una unidad de incubación de empresas, otra que es un centro de gestión de propiedad intelectual y otro que es la oficina de transferencia tecnológica. Entonces este centro de emprendimiento e innovación, además de aglutinar estas 3 oficinas o áreas de gestión que son de apoyo para investigadores, académicos, estudiantes y público en general, acaba de crear justamente en el mes de junio que estamos ahora hablando un Makerspace, que este Makerspace llega a resolver una necesidad. Estamos estrenando en este mes. Estamos estrenando muy bien. Justamente llega a cubrir una necesidad muy puntual de la comunidad emprendedora de nuestra universidad, y seguramente lo mismo ocurrirá en muchas partes del mundo, y como tú también lo estás viendo en tu estado, que es un asunto también de relevancia, muchas veces el emprendedor, sea estudiante o no estudiante, se enfrenta a una principal problemática, que es cómo traducir el PowerPoint de lo plano que puede ser un PowerPoint ante la vista de un inversionista, ante la vista de un industrial que puede interesarse en la solución que el emprendedor plantea. Pues el emprendedor se encuentra en la disyuntiva de qué hacer, cómo hacer para transformar estas ideas que están en un papel o en un PowerPoint en algo tangible, en algo visible, en algo que pueda ser justamente bien valuado, y digo la palabra valuado en términos de que se vea el valor que puede tener la inmersión de una tecnología, un nuevo proceso en el mercado. Entonces este centro justamente está habilitado con impresoras 3D en diferentes formatos, con centros de maquinado a escala que permiten trabajar en diversos materiales, con cortadoras láser. Tenemos una serie de equipos que al emprendedor le van a permitir trasladar su idea a un bien tangible, que al final del día es su prototipo, para poder acercarse al mercado con un valor de apropiación de conocimiento dado en el prototipo, que le pueda dar a saber al empresario qué tan cercano está esta solución de lo que el empresario necesita para hacer más negocio y atender una necesidad particular. O también para que el inversionista pueda evidenciar de manera mucho más clara cuál es el potencial de negocio de esto, ¿no? Entonces, este centro ayuda mucho a esa parte de desembocar positivamente a que los emprendedores transfieran este conocimiento hacia el mercado a través de evaluar primero prototipos. Estos tipos de espacios, precisamente del concepto maker, muchas veces pensamos que únicamente están dedicados a las gentes que están en ingeniería, que saben operar este tipo de maquinarias, pero muchas veces la idea también viene a jóvenes, personas que no necesariamente traen esa experiencia, que traen la idea y que tienen esa inquietud de yo quiero llevar un producto, un servicio de esta manera, necesito hacer un test, necesito hacer un prototipo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo aprender a realizar eso? ¿O me asocio? ¿Qué es lo que promueven ustedes en ese sentido? Totalmente. Este espacio, como lo has dicho, y te agradezco que lo hayas puesto en la charla, justamente estuvo pensado para todos, incluyendo ingenieros, es decir, que no es hecho solo para quienes tienen habilidades en temas de ingeniería. Puede venir alguien que sea estudiante de pedagogía o un estudiante de filosofía, es decir, no importa la formación que se tenga, puesto que este centro está habilitado con equipos y softwares que son bastante intuitivos, ¿no? Es decir, hoy en día mucho de lo que vemos en nuestros jóvenes estudiantes con acceso a tecnología, redes y tal, son temas que intuitivamente el estudiante, el joven o no joven, puede aprender rápidamente, hacer uso de tecnologías y empezar a crear ciertos aspectos de soluciones o de propuestas o de ideas con esa tecnología. Este es el caso del Makerspace. El Makerspace justamente es eso, es un espacio abierto para que cualquiera que tenga una idea y que pueda llevarla a un concepto que pueda ser usado a través de estas máquinas, lo pueda hacer. Entonces, justo esto es como romper esos límites en donde, oye, es que no soy ingeniero, tengo que contratar a alguien para que me haga las muestras. No, a ver, con 2 horas de capacitación que se te den por parte del centro en la operación de los equipos, tú vas a poder rápidamente construir, valga la expresión, tus prototipos y poder ya tangibilizar tus ideas en algo muy concreto. Muy bien, ¿qué importancia tiene para este tipo de espacios
la vinculación con el sector productivo. Muchísima, muchísima. Fíjate que nuestra universidad es privilegiada en la posición que se tiene de diálogo con las empresas. Hemos tenido acercamiento con empresas de diferentes sectores, desde el farmacéutico, el industrial, el automotriz y muchos más. Y la manera en la que nos acercamos es una manera totalmente distinta quizá a la tradicional en la cual nuestras universidades han venido haciéndolo, que es desde una perspectiva mucho más proactiva con el empresario. Nos sentamos a platicar con ellos y antes de decirle, oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué te resuelvo? ¿Qué hago? O dime qué necesitas. Nosotros lo que hacemos es acercarles las tendencias tecnológicas que hoy en día están en la industria en la cual ellos participan. De tal suerte que lo que hacemos es mover un poco el status quo que tienen las empresas y decir, oye, tú eres líder en la industria farmacéutica, pero hoy en día mira lo que viene, no solo la industria 4.0, mira lo que viene en otro tipo de tecnologías inmersivas. Hay un abanico de ciencia, de tecnología, a la cual tú podrías acceder a través de la universidad para potenciar mayor valor en tu negocio actual. No te estoy diciendo que vamos a buscar hacerte mejor en lo que ya es tu potencial de negocio, tu core business, no. Te vamos a ayudar a complementar ese core de negocio con otras potencialidades que, como tú le dijiste al inicio, te pueden hacer mucho más competitivo en el mercado. Entonces, esta interacción con las empresas ha venido muy bien para la universidad, porque las empresas nos han abierto las puertas para que les presentemos la oferta tecnológica que tiene la universidad en el ánimo de que conozcan y que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que está allá afuera y que se están perdiendo, o qué es lo que está allá afuera y ellos pueden invertir para poder justamente aplicar esquemas de innovación abierta y poder vincularse con la universidad y generar nuevas soluciones, nuevos productos o mejorar procesos. Entonces, fundamental, este centro no tendría razón de ser una universidad como la nuestra si no fuera también para poderse hablar de tú a tú en el discurso y en las acciones con el ámbito empresarial. Y esa es una de las importancias, amigos, de este tipo de centros. Son espacios en comunes donde seguramente gente de la industria llega y se siente un poco más como en casa, viendo máquinas, viendo software, y los chavos también pueden llegar e irse adaptando a ese mercado de trabajo que van a ver en un futuro, pero por otro lado también ir conformando los procesos de los que debe ser su próxima idea de negocio. Y bueno, en ese sentido, precisamente hablando de las cuestiones del emprendimiento, en nuestro país, gran parte de la economía, me atrevo a decir que la mayor parte es movida por la MIPYME, las pequeñas y medianas empresas. Según tu punto de vista, tu perspectiva, ¿cómo pueden innovar las pequeñas y medianas empresas? Fíjate que es un tema muy interesante y la verdad que no solo interesante sino necesario. En nuestro país, como muchos otros, en el caso de Italia, en el caso de muchos, también por supuesto Estados Unidos, aunque en menor medida, la pyme es la que mueve la economía, como tú bien ya lo has afirmado. Pero en el caso de nuestro país, esta pyme, aunque sigue siendo la que impulsa en gran medida el crecimiento económico que se pueda tener en nuestro país, carece mucho de estos elementos de innovación que tendrían que tenerlos, es decir, son aspectos que no son privativos de las grandes corporaciones. Eso se pensaba y se creía que solo las innovaciones tienen que estar en aquellas empresas que tienen miles de millones ya colocados en deuda en las bolsas internacionales. No, la verdad es que el tema de innovación es algo mucho más terrenal de lo que se imagina. Y de manera particular a la pregunta que tú me haces, me parece que un incentivo fundamental para que las pymes puedan apropiarse de la ciencia y la tecnología en su modo de soluciones llamadas innovaciones en el mercado, es a través justamente de permitirles, a través de una política de fomento que pueda ser impulsada por el gobierno, pero también construida desde el ámbito empresarial, el poder apoyarles a poder ir adoptando ciertas tecnologías que son tecnologías que están ya desarrolladas en las universidades, sus centros de investigación, y que les pueden servir para ir mejorando sus procesos, y que este tipo de inercias positivas para innovar y ser más competitivos pudieran permitirles a las empresas evaluar de manera rápida que la inversión en ciencia y tecnología desde el punto de vista de la aplicación industrial que se pueda dar es algo que es redituable, porque efectivamente o bien lo que puede hacerte es o reducirte costos en procesos, ampliarte la oportunidad de entrar a nuevos mercados, poder mejorar tus productos para poder tener más productos en un nuevo nicho de mercado. Es decir, al final del día, lo que te propone el tema de la innovación, no solo para la pyme, pero en general para las empresas, es cómo ser mucho más eficiente, pero también ser mucho más capaz de impactar con valor hacia la sociedad, con lo que tú estás vendiendo, con lo que tú estás desarrollando. Entonces yo te diría, en mi ideal, y partiendo de muchos casos de éxito que se han dado
específicamente me refiero en esto a Alemania. Alemania emprendió hace una década, un poco más, una cruzada importante en donde dijo el gobierno alemán: a ver, a mí me interesa que las pymes, que mueven mucha parte de la economía de mi país, tomen a la innovación como un core de negocio. No lo van a hacer solas, entonces generó una política de fomento en donde creaba incentivos fiscales para que las pymes empezaran a adoptar ciertas nuevas tecnologías aplicadas a sus procesos de industrialización. Y esto provocó en una década, como te comentaba, quizá un poco más de una década, el incremento en los aspectos de generación de valor, no solo económico, sino a nivel también de impacto social, de estas empresas alemanas que vieron en la tecnología su punto de reposicionamiento como empresas de élite. Y ya hablamos de una economía que al final del día es pujante en esos temas. Sin embargo, también se vio afectada por no hacer que las pymes se centraran en la innovación como un tema de core de negocio. Entonces, la verdad es que es un tema muy necesario, muy interesante, y que yo creo que más que requerir millones de pesos en subsidios, podría necesitar en principio acuerdos entre estos actores y las ganas de poner. Hay muchas tecnologías, tú lo sabes, en las universidades hay un cúmulo de tecnologías desarrolladas que seguramente se conocen muy poco en el ámbito empresarial, y una primera forma de hacerlo es: oye, hagamos una feria de oferta tecnológica de lo que tenemos y hablarle a las pymes para ver qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan. Vemos contratos de transferencia y les hacemos que rápidamente adopten las tecnologías y que se den un impacto doble. Las universidades obtienen ingresos a partir de estos licenciamientos de tecnología o transferencia de manera general, y yo creo que todos ganan. Sí, definitivamente hay muchas capacidades, hablando de técnicas, de infraestructura, de capital humano, por supuesto, en las instituciones de educación superior en nuestro país, y quizá con una mayor coordinación, con una mayor vinculación entre todos los actores, podemos realmente aportar más a esa parte de la innovación de la tecnología. Juan, un mensaje que tú le pudieras dar a los jóvenes que traen esa inquietud de emprender y que muchas veces pensamos que tenemos limitaciones por el hecho de no conocer, o la tecnología se me hace muy complicada. ¿Qué les dirías tú al respecto? Pues porque realmente no hay límites, y quizás se escucha algo muy trillado, pero la verdad es que así es. Los límites yacen en la mente humana. La capacidad creativa que tiene el ser humano es inmensa. Cuando tú volteas a tu alrededor, muchas de las cosas que uno da por sentadas que ya existían, son cosas que no existían hace 2000 años o más, si tú quieres, y que fueron creadas por el hombre. Es decir, el hombre desde su existencia ha sido un hombre capaz de poder usar su inteligencia y su razonamiento para que, a partir de entender la realidad, transforme esa realidad desde el punto de vista de acción, y que pueda convivir con esa realidad. Es decir, oye, el día de hoy hayamos evolucionado de la transportación animal a la transportación motorizada, con lo que esto implica en contaminación y muchas otras cosas, pero habla de un gran avance industrial. El hablar de temas en donde hoy máquinas como las que nos rodean antes solo estaban para grandes sectores industriales, hoy en día los tienes aquí. Es decir, la capacidad del ser humano para crear es inmensa, y el único límite es el que uno se pone al momento de enfrentarse a esa realidad. Entonces yo invitaría a los jóvenes a que piensen en grande, que sueñen en grande, y que entre más sueñen y más piensen en grande, seguramente más lejos llegarán, porque el límite es solo autoimpuesto por uno mismo, y yo creo que casos de estos hay muchísimos. Entonces la verdad es que adelante y a seguir. Muy bien, no, pues amigos, aquí tenemos un gran ejemplo de cómo se pueden poner todo en práctica para generar ideas innovadoras, para utilizar la tecnología que está a disposición y poder realmente aportar soluciones, productos, nuevos servicios, y con eso contribuir de una manera muy importante a la competitividad. Maestro en Ciencias Juan Alberto González Piñón, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de UPN, yo te quiero agradecer mucho por tus aportaciones. La verdad, eres una persona que tiene mucho conocimiento en este tema, y pues muy contentos de estar aquí, de que nos hayan abierto las puertas en la Universidad Panamericana, y pues ahora sí que poder compartir esta información, este conocimiento con todos nuestros amigos que nos escuchan en Educar para la Competitividad. Montón. La verdad es que eres bienvenido siempre que así lo decidas, y bueno, muchas gracias por el espacio, y a la orden, lo que se necesite. Me parece que uno de los temas fundamentales para que el país y el mundo pueda evolucionar a un estado mucho más positivo es el trabajar en comunidad. Así es que lo que necesiten estaremos dispuestos a apoyarlos. Muchas gracias, amigos, nos vemos muy pronto. Hasta pronto.